Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Arnoldo Gastelum Hernández, estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, y hoy vengo a presentarles mi proyecto titulado Diseño de un sistema de acoplamiento rápido para un robot industrial, el cual es un proyecto de investigación, y mi asesor a lo largo de este proyecto fue el doctor Pablo Alberto Limón Leiva. A continuación se tiene el plan de la presentación, que nos dice los temas que se abordan a lo largo de esta presentación, como lo son los antecedentes, el planteamiento del problema, el objetivo, el método, el desarrollo, los resultados, conclusiones y las referencias. Antecedentes. Primero que nada, ¿qué son los robots industriales? Estos son manipuladores multifuncionales programables capaces de realizar una gran variedad de tareas, como lo es la manipulación de materiales, soldadura por arco y por punto, plegar, pintar, ensamblar, entre otras. Estos robots forman una parte importante en todas las industrias. Actualmente, el robot de la institución tiene fines educativos, como lo es para la enseñanza de los alumnos, como los que estamos cursando o cursan la materia de robótica. Al tratarse de un robot de enseñanza, este no se encuentra trabajando en su máxima capacidad, por lo tanto no se está aprovechando al máximo. Además, al tratarse de un robot que fue donado por parte de la planta de Ford de Hermosillo, este no se encuentra con el equipo necesario para realizar una gran variedad de tareas. El problema: la capacidad que tienen los robots industriales para realizar distintas tareas se ve reflejada directamente en tres cosas: las herramientas que cuenta el robot, las funciones que es capaz de realizar y el tiempo que tarda en realizar el cambio entre las herramientas que se requieren. Hoy en día, las empresas en general requieren que sus robots cuenten con una gran flexibilidad en el área de trabajo, siendo estos robots capaces de realizar varias tareas sin la necesidad de tener un robot que esté realizando solamente una sola tarea. Se requiere que los robots puedan ser flexibles y que puedan realizar distintas tareas. Pero bien, ahora viene una pregunta: ¿cómo es posible incrementar la productividad y flexibilidad de un robot industrial? Para esto tenemos el objetivo, el cual consiste en diseñar un sistema de acoplamiento rápido para un robot industrial, obviamente, el cual permite el cambio de herramientas en el efector final del robot sin la necesidad de intervención humana, lo cual es muy importante, porque esto nos ayuda a aumentar la flexibilidad del robot a la hora de realizar distintas operaciones. A continuación, en la figura 1 podemos encontrar la metodología empleada durante este proyecto, empezando por la investigación bibliográfica, la búsqueda de normas, el análisis y la evaluación de mecanismos comerciales, la identificación de la geometría a utilizar, el análisis de las especificaciones técnicas del robot FANUC R2000IC, la generación de ideas de diseño, el análisis de las ideas de diseño, ver si estos cumplen los requisitos o no, selección de los materiales, diseño del sistema de acoplamiento rápido, el análisis del sistema de acoplamiento rápido, ver si este funcionaría o no, integrar los elementos para finalmente poder hacer la creación detallada de los planos CAD. El desarrollo. A continuación se puede observar de manera breve lo que se realizó en la elaboración de este proyecto, empezando por el análisis del problema, la determinación del sistema de medidas a trabajar, que en este caso fue milímetros, gramos, segundos, el estudio del manual del operador del robot industrial FANUC R2000IC, la creación de diseños iniciales, la creación de elementos en SolidWorks, el ensamble de los elementos en SolidWorks, la selección de los materiales y el análisis del mecanismo diseñado. A continuación podemos observar algunas de las figuras que fueron utilizadas para la creación de los elementos. En la figura 2 podemos observar el diseño de la cabeza del pistón. Para esto se utilizó la operación de revolución saliente base, que nos permite la creación de un sólido alrededor de 360 grados. Para esta parte del sistema, para este elemento, se propuso la siguiente geometría, como se puede observar. Las medidas fueron obtenidas de cierta manera, de forma experimental hasta cierto punto. También se tuvieron que realizar ciertas consideraciones para que puedan ser ensambladas junto con otros elementos, como lo es el cuerpo del pistón, en este caso, que es la figura 3. Se tuvo que tener cuidado para que tanto la cabeza del pistón como el cuerpo del pistón puedan ser ensamblados entre ellos con un tornillo. Posteriormente se tiene la figura 4, que es el diseño de las esferas metálicas, que este no presentó ninguna dificultad, solamente se realizó un semicírculo con un radio y diámetro específico y se utilizó nuevamente la operación de revolución saliente base. Posteriormente
tenemos la figura 5, que es los pines alineadores, que son elementos diseñados para sujetar tanto la placa de herramienta como la placa maestra en la posición que nosotros queremos. Finalmente, en la etapa de desarrollo tenemos la figura 6, que es el diseño de la placa maestra, la figura 7, el diseño del anillo de bloqueo, y la figura 8, el diseño de la placa herramienta, que son los tres elementos más complejos en el sistema. Para el diseño de la placa maestra y la placa herramienta se utilizó nuevamente la operación de revolución saliente base, para la cual se realizó un croquis con una forma específica, permitiendo el acoplamiento de todos los elementos previamente diseñados, como lo vendría siendo el pistón junto con el anillo de bloqueo. Para el diseño de la placa maestra y la placa herramienta fue necesario la creación de planos en medio de las placas que nos permitieron la creación de nuevos planos a lo largo del exterior de las placas, los cuales fueron utilizados para extruir corte, que vendría siendo remover cierta cantidad de material especificada por nosotros para permitir la alimentación de aire, que vendrían siendo los pequeños anillos o círculos que se encuentran en el exterior de las placas. Ahora, para el anillo de bloqueo se realizó un croquis, un círculo, y se realizó la operación de extruir saliente base para realizar, por así decirlo, un cilindro. Nuevamente se realizó la misma operación para realizar la operación de extruir saliente base, pero ahora con un anillo. Posteriormente se creó un plano a la mitad del mecanismo del anillo, o bien del anillo de bloqueo, para realizar la extrusión de corte de los círculos, que son utilizados para acoplar las esferas metálicas diseñadas, que nos sirven para el mecanismo de bloqueo. Los resultados. En la figura 9 podemos observar el mecanismo de acoplamiento rápido ya terminado. Se presenta el mecanismo para el cual se analiza si los elementos pueden ser o no acoplados entre ellos y el movimiento que este mecanismo se va a encontrar generando. Además, se analiza la masa total del mecanismo y de cada uno de los elementos y el sistema que utiliza este mecanismo diseñado para montar las herramientas. También podemos observar en la figura 9 cómo es que las herramientas pueden ser acopladas a nuestro sistema. Cabe destacar que para poder nosotros acoplar una herramienta al robot industrial que se tiene en la institución, debemos de hacer uso del manual de operador. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se realizó en la placa herramienta una réplica exacta de cómo es el sistema de montaje del mismo robot. Por lo tanto, si nosotros queremos acoplar una herramienta al mecanismo diseñado, no vamos a tener ninguna dificultad porque el sistema de montaje es exactamente igual que el robot. En la figura número 11 podemos ver una sección transversal de cómo es el mecanismo de manera interna, en la cual se tiene la placa maestra con un color gris, que es la parte superior, y la parte superior del pistón, que es en color café. En la figura 12 se tiene el sistema sin acoplar, y la manera en la que este sistema funciona, o bien este mecanismo funciona como tal, es la placa maestra, que es la parte superior, se baja hacia tener contacto con la placa de herramienta, que es la parte inferior. Al momento de que estas tienen contacto, se alimenta con aire la placa maestra, lo que genera un movimiento o desplazamiento del pistón. En la figura 11 se observaría de una manera más clara. A nosotros inyectar con aire la placa maestra en la parte superior del pistón, o sea, entre la placa maestra y la superficie del pistón, se inyecta aire generando un movimiento hacia abajo, lo que hace que el pistón como tal empuje las esferas metálicas hacia el exterior, lo que hace generando un contacto entre las esferas metálicas y la placa de herramienta. De esta manera el sistema queda, por así decirlo, enganchado. Si nosotros ahora queremos desacoplar el mecanismo, es necesario nuevamente alimentar el sistema con aire, pero ahora en vez de hacerlo entre la placa maestra y el pistón,
se haría entre el pistón y la placa maestra. Porque se tiene una separación entre dos líneas de aire y en medio se tiene el pistón. Pero a nosotros aplicar la nueva alimentación de aire, el pistón se vería desplazado hacia arriba, generando un desacoplamiento de las esferas. O sea, el pistón va a dejar de hacer contacto con las esferas metálicas, lo que va a hacer que las esferas puedan moverse libremente y tanto la placa herramienta como la placa maestra puedan ser desacopladas sin ningún problema. La tabla número 1 muestra los materiales seleccionados para cada elemento, la masa de cada elemento y la cantidad de elementos necesarios para el mecanismo. Para la evaluación del mecanismo se tomó como consideración la masa de cada uno de los elementos y el sistema de montaje diseñado para las herramientas utilizadas. Analizando la tabla número 1, podemos observar que la placa maestra, la placa herramienta y los pines de sujeción se optó por utilizar un material que vendría siendo la aleación de aluminio 6063O para disminuir la masa total del mecanismo. Mientras que para la cabeza del pistón, el cuerpo del pistón, el mecanismo de bloqueo, el anillo de bloqueo y las esferas metálicas, se optó por un acero aleado para obtener mayor resistencia y dureza, resistencia al impacto, resistencia al desgaste, mayor resistencia a la corrosión, mayor resistencia a altas temperaturas. También, si hacemos la sumatoria de la masa de cada uno de los elementos necesarios para el mecanismo, obtenemos que es una masa superior a los 7 kilogramos, que si lo comparamos con un mecanismo comercial que ronda aproximadamente los 6 kilogramos, la masa de nuestro mecanismo diseñado es alta. Conclusiones. El mecanismo diseñado se acata a las especificaciones técnicas del robot Fanuc R 2000IC, siendo este capaz de ser acoplado al robot de la institución, además de conservar el mismo sistema de montaje para facilitar el uso de nuevas herramientas. La principal problemática enfrentada a lo largo de este proyecto fue el ensamblaje, ya que el software te permite encimar elementos, lo que genera confusión al momento de realizar el análisis del diseño. El trabajo además permitió aplicar los conocimientos de diseño mecánico para idear y diseñar una solución eficaz a la limitante principal del robot. Y finalmente, como trabajo futuro, se puede realizar un análisis más extenso de posibles fallas que no se consideraron y también se puede tratar de disminuir la masa total del mecanismo. A continuación podemos observar algunas de las referencias utilizadas en la elaboración de este proyecto. Y finalmente pongo a su disposición la información de contacto, para la cual proporciono mi correo personal Hotmail, mi correo institucional Potros y mi número telefónico. Gracias.